instrumentó la Operación Zacatecas 2, que considera el despliegue, aparte, de 3,914 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, distribuidos en la región centro, sur y norte del estado. La construcción de 13 compañías, cuarteles de la Guardia Nacional, que en 2019 no teníamos. Se construyó la de Jerez en 2020 y este 2021 se terminaron de construir 3, Zacatecas, Río Grande y Moyagua de Estrada. Para el 2022-2023 se tienen considerados 9 cuarteles más, 3 en Fresnillo, 2 en Zacatecas, 2 en Guadalupe, 1 en Valparaíso y 1 en Sombrerete. Esto es parte del reforzamiento que fue acordado por el Gabinete de Seguridad. También, efectivamente, como usted bien lo señala, en algunos de los municipios no hay suficiente policía. Entonces ahí se acordó reforzar los 9 municipios en donde no hay policía. Le pido por favor a los compañeros si me pueden poner una diapositiva de Zacatecas, si son tan amables, que tiene ahí los datos muy precisos. Los 9 municipios que no cuentan con policías. Aquí nosotros teníamos 390 policías, pero que nos había dicho la Guardia Nacional que teníamos, por cierto, en la tarjeta, pero el señor presidente dijo que eran muy pocos y la Guardia Nacional se comprometió a más de 1,000 elementos para los 9 municipios. Entonces, establecer también, ya se están establecidos, ya usted puede preguntar en su estado, puestos militares en las vías de comunicación que llevan hacia Durango, Coahuila, San Luis, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco. También precisar que el municipio de Fresnillo está dentro de la estrategia de los 50 municipios prioritarios, donde se va a establecer un plan focalizado aparte que tiene los temas, todos los temas de prevención a nivel federal y los programas, y también especialmente ese va a ser en los municipios más complicados de ahí, un programa especial de inteligencia de todo el aparato del Estado mexicano ahí en Zacatecas para atender de manera inmediata, porque usted tiene razón, hay una problemática que nosotros no podemos negar, sino al contrario, ponernos a trabajar, como usted bien lo dice. Nos encontramos pues atendiendo la problemática con mayor énfasis en Zacatecas y lo estamos haciendo también a partir del reforzamiento de la policía de ese lugar, no solamente con apoyo a la policía, con temas con el propio gobernador del estado, lo quiero hacer rápido y por eso quiero decir muchas cuestiones que se están haciendo, pero sobre todo ahorita y de emergencia llega la Guardia Nacional al estado. Entonces, vamos a estar estableciendo cada 8 días cuáles son los resultados que están dando cada uno de estos. Y aparte, también se ordenó fortalecer todos los programas sociales, independientemente de los que ya hay y que están en todo el país, llevar programas sociales que apoyen a los jóvenes para que no pasen a las filas de la delincuencia. Con esto, pues estamos con usted en la demanda de que Zacatecas tiene derecho a vivir tranquilo. Y pues vamos a estar trabajando con ustedes, si así ustedes lo quieren, para darles a conocer paso a paso cuál es la estrategia en Zacatecas, con mucho gusto. Gracias por la amable respuesta, secretaria. De igual forma, hoy tiene a continuación el uso de la voz el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Torres, al igual por 3 minutos para formular la réplica. Adelante, señor diputado. Gracias, presidenta. Sí, agradezco, señora secretaria, sus respuestas y la claridad de las mismas. Decirle que desde el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidos y convencidas de que la política militarista de la vida pública de nuestro país no es la respuesta correcta a los problemas de seguridad pública de la población. Es necesario fortalecer las instituciones policiales de las entidades federativas y los municipios, plantear estrategias coordinadas para el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas del territorio nacional
y profesionalizar los cuerpos civiles de seguridad pública. Sin embargo, este gobierno viene con el modelo contrario, a pesar de que fue una de las propuestas de campaña al regresar el ejército a los cuarteles. Vemos, ahorita escuchaba las cifras donde nos decían que hoy tenemos ya más de 100,000 efectivos. Efectivamente, en la administración anterior había 45,000, pero hoy, a pesar de que tenemos más de lo doble, vemos cómo los niveles delincuenciales se han incrementado. Reconozco el esfuerzo que desde la Secretaría de Seguridad Pública está haciendo usted, señora secretaria, y también le reconozco por ser la primera mujer en desempeñar este cargo. Decirle que desde nuestra perspectiva las instituciones civiles del Estado mexicano se han debilitado y esto es grave. Hoy vemos a los militares ya no solamente en la Secretaría de Defensa ni en la de Marina, también ahora ya los vemos en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Guardia Nacional. Ojalá, reitero, el llamado a que usted sea quien encabece este esfuerzo, secretaria. Le reitero también que desde el Grupo Parlamentario del PRD estamos dispuestos y decididos a acompañar las políticas públicas encaminadas a pacificar el país, a impulsar y a construir con ustedes las que sean necesarias, sí, pero también decirles, seremos incisivos y estaremos señalando todo aquello que vaya en sentido contrario. Hoy vemos que la Secretaría a su cargo tiene una función específica y una función sumamente importante. Asuma la secretaria, es usted la responsable y estaremos respaldándola en este sentido. Queremos un cuerpo de seguridad civil fuerte, fortalecido y que nosotros le acompañaremos en ese esfuerzo, en esa ruta. También reiterarle el apoyo para que mi estado deje de ser la nota nacional, ya que vemos cómo aparece solamente por las masacres que se viven. Solicito el apoyo de manera reiterada porque el actual gobierno estatal se ha dedicado a reducir la problemática, a repartir culpas a los estados colindantes, evadiendo la responsabilidad de lo que ahí ocurre. Me dio mucho gusto ver que estuviera ahí presente él en esa mesa, que escuchara el respaldo que va a tener del gobierno federal, pero decirle que también nosotros desde el Congreso de la Unión tenemos la disposición de ayudarle a que a nuestro estado le vaya bien. Por eso, reitero, estamos con toda la disposición de trabajar de manera conjunta con la Secretaría que usted encabeza. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, diputado Miguel Ángel Torres Rosales, del Partido de la Revolución Democrática. Tiene el uso. Tiene el uso de la voz la diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Araceli Ortega Pacheco, hasta por 3 minutos para formular su pregunta. Si fuera tan amable, señora diputada. Con el permiso de la Junta Directiva, secretaria Rosa Isela Rodríguez. México se encuentra en una crisis de violencia e inseguridad que no es nueva, pero que se ha hecho cada vez más profunda. Las y los jóvenes, al igual que la niñez, nacieron y crecieron en medio de entornos hostiles, de ejecuciones, balaceras, levantones, ya sea como parte de experiencia cotidiana o a través de los medios de comunicación. Las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes nacieron y crecieron enfrentando diversas violencias, la familiar, la sexual y el horror de los feminicidios. Las y los mexicanos de todas las edades tienen un común denominador: el miedo. Miedo provocado por la incontenible inseguridad y la ola de violencia. Miedo derivado de las fallidas estrategias de seguridad que en más de 2 décadas no acaban de atinar en una política eficiente, efectiva y certera para combatir el delito y la impunidad. En 4 sexenios, incluido la militarización de la seguridad ha sido una constante que, dicho sea de paso, está constantemente equivocada, porque va en detrimento de los derechos del pueblo y también de las Fuerzas Armadas. La percepción de la sociedad nacional e internacional
es que somos un país violento, peligroso y altamente criminalizado. Y desafortunadamente, la realidad lo confirma. En el gravísimo problema de inseguridad convergen otros que lo agudizan. 3 minutos no son suficientes para referirlo. Por ello, le pregunto, secretaria, ¿considera pertinente la creación de un Instituto Nacional de Evaluación Política de la Seguridad como órgano autónomo, cuya función principal sea la evaluación de los resultados de la política de seguridad, la de los programas, objetivos, metas y acciones que la integran, así como de emitir recomendaciones a la autoridad? En septiembre, los medios de comunicación señalaban que solo 5 de los 32 generales que dirigen la Guardia Nacional están capacitados como policías. El resto de los mandos, el 85% de todos los elementos, carece de la certificación vigente que avale que son aptos para realizar funciones de seguridad pública. Con esta deficiencia en materia de capacitación y certificación, ¿piensan seguir combatiendo la inseguridad en México? ¿Piensan que la ciudadanía puede confiar en la institución a su cargo si no están capacitados sus elementos? Agradezco su presencia, secretaria, su voluntad y sus puntuales respuestas. Gracias, diputada Ivonne Araceli Ortega Pacheco. Ahora tiene el uso de la palabra para dar contestación a la señora secretaria de Seguridad, licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, hasta por 5 minutos. Sea tan amable. Muchas gracias, diputada, por su amable pregunta. Pues decir primero, para resumir algunas de las preguntas y planteamientos anteriores, decir que con la actual estrategia se ha bajado la mayoría de los delitos. Se ha bajado el robo de combustible, el secuestro, los robos en general, el robo a negocio, la trata, o sea, se ha bajado la mayoría de los delitos. ¿Qué nos falta bajar contundentemente? Y ustedes lo han señalado, nos falta bajar contundentemente el homicidio, porque se contuvo. La espiral que venía hacia arriba en esta administración se contuvo. Si no hubiéramos seguido esta estrategia, fueran más altos los índices delictivos. Y nosotros esperamos ya tener mejores resultados con la activación de la Guardia Nacional, que es un organismo que no teníamos al principio de esta administración. Se está consolidando actualmente. Segundo, no teníamos tampoco la facultad que hoy tiene la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para actuar en materia de seguridad. Por cierto, que en los dos casos, tanto la conformación de la Guardia Nacional como la conformación de facultades y competencias para que estas dos secretarías pudieran actuar en materia de seguridad, gracias a la aprobación de esta honorable Cámara de Diputados. Entonces, decir que ya tenemos más instrumentos que no teníamos anteriormente. Segunda, no hemos analizado y estaría pues esta propuesta que usted hace sobre el Instituto Nacional de Seguridad, estaríamos viendo de qué se trata. De lo que no queremos es una actuación política de cualquier tema de seguridad, sino lo que sí haríamos sería ver cada una de las propuestas y serían válidas, que nos ayude de verdad a bajar el crimen y la violencia en algunas zonas del país. Nosotros estamos abiertos siempre a escuchar las propuestas que tengan ustedes, que conocen los municipios, que conocen las problemáticas, que son también especialistas en los temas. No estamos nosotros, y ustedes lo han constatado, siempre que hemos hablado, que hemos dialogado, yo estoy dispuesta como titular de esta área a escuchar las propuestas que nos ayuden a bajar los índices delictivos o a bajar la violencia en algunas zonas del país. No es todo el país el que está en este grado. Muchos gobernadores, gobernadoras
están trabajando también y no es todo el país, quiero decirlo y quiero aclararlo. También decir, es la facultad del legislativo el que lleva o no aprobar una ley que cambie la propia Secretaría o la Guardia Nacional. Y nosotros estamos en espera del debate, no es el momento y se dará seguramente cuando ustedes así lo decidan. Entonces yo quería como aclarar estas cosas y decir que como siempre nosotros estamos listos pues para ver la certificación también, por ejemplo, de los elementos de la Guardia Nacional, pues se creó empezó a crearse hace 2 años. Estamos apenas con una Guardia Nacional de 100,000 elementos, con la capacitación adecuada, con la certificación adecuada, y lo vamos a hacer porque fue hasta este año cuando se empezó a construir un gran centro de control y confianza para darle el certificado único policial a todos los elementos de la Guardia Nacional, y lo vamos a cumplir. Antes de que termine esta administración, los 100,000 elementos de la Guardia Nacional tendrán su certificado único policial. Entonces, estamos trabajando en eso. No hay centros de control de confianza suficientes en el país para tener el control a 100,000 elementos de la Guardia. Ya se creó un nuevo centro de control de confianza y con ese vamos a estar dando resultados. Eso es una cuestión que nosotros tenemos aquí. Y le quiero decir también, y les quiero decir también, la coordinación con las entidades y los municipios y que atienden los delitos del fuero común no nos permiten a nosotros, esa buena coordinación que llevamos con ellos, abdicar de la responsabilidad tampoco de los delitos del fuero común, a pesar de que, como ustedes saben, las investigaciones y el seguimiento de los delitos del fuero común le corresponde a las entidades federativas, eso o a las fiscalías estatales. Eso no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos un compromiso de trabajar en coordinación y por eso, aunque los homicidios dolosos sean del fuero común, nosotros no hemos hecho a un lado esa responsabilidad. La hemos tomado y vamos a bajar la violencia en México. Lo vamos a hacer. Gracias, secretaria. Tiene el uso de la voz la diputada del Movimiento Ciudadano Ivonne Araceli Ortega Pacheco, hasta por 3 minutos para formular su réplica. Gracias, presidenta. Gracias, secretaria. En Movimiento Ciudadano hemos sido muy claros. México necesita de instituciones públicas fuertes, transparentes e independientes, porque la militarización de la seguridad pública ya lleva muchos años demostrando que es una estrategia fallida. Una estrategia transeccional que ha priorizado la reacción y el uso de la fuerza que no ha dado mayores resultados. El pueblo tiene miedo. La violencia en sus diversas formas está presente en todo el país. Ahí no concuerdo con usted, presidenta, secretaria, está presente en todo el país. El Estado ha sido incapaz de prevenir y atender la violencia familiar que creció exponencialmente durante el confinamiento derivado de la pandemia. El abuso sexual infantil, el embarazo de niñas y adolescentes se incrementó sustancialmente ante la complacencia de las autoridades. ¿Y qué decir de los feminicidios? Los cuales han aumentado sin que exista una política pública integral que sea capaz de entender este fenómeno delictivo. Las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes están en la más absoluta soledad, desprotección y olvidados por el Estado. La prevención del delito no ha funcionado. Las y los jóvenes han sido arrojados a los brazos de las redes delictivas ante la falta de un presente y un futuro prometedor. En estas mismas circunstancias de soledad y abandono están las comunidades y pueblos indígenas, víctimas de la pobreza, de los desplazamientos forzados y la delincuencia organizada. El miedo y la desesperanza es una realidad cotidiana. La pequeña y mediana empresa es víctima de robos con violencia, extorsiones, derecho de piso y han tenido que cerrar sus negocios por la crisis económica
y la falta de apoyos gubernamentales, pero también por el temor de perder la vida a mano de los delincuentes. Si el 50% de la población teme ser asesinada por razones de género, no hay seguridad. Si tenemos el primer lugar de abuso sexual y pornografía infantil, no hay seguridad. Una nación militarizada no es una nación segura. La bancada naranja tiene a las personas al centro y la paz al frente. Es urgente pensar en nuevos caminos porque los que tenemos no llegan a ningún lugar. Y para eso cuenten con la bancada naranja. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada del Partido del Trabajo, Mari Carmen Bernal Martínez, hasta por 3 minutos para formular su pregunta. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la Junta Directiva, bienvenida sea usted, secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana de nuestro país. Comentarle que nosotros nos sentimos muy orgullosos por haber creado en la legislatura anterior pues un cuerpo que ahora tiene una estrategia de seguridad diferente y que entendemos que la oposición de pronto no la comprenda, porque recordemos que antes su prioridad era cuidar a los funcionarios y su estrategia estaba completamente errónea y era muy diferente a lo que actualmente estamos impulsando desde la Cuarta Transformación. A mí me gustaría destacar algunos datos, por ejemplo, 100,000 elementos más en la Guardia Nacional es muy importante. Se pretende que al 2024 ya se hayan construido 500 cuarteles. Yo siempre he dicho que tan solo en mi distrito, nada más como quien dice por ahí, por ejemplo, basta un botón. En mi distrito no había ningún destacamento ni de la Policía Federal. Ahora hay 2 cuarteles, son 13 municipios. Y en los 2 municipios más importantes tenemos 2 cuarteles de la Guardia Nacional. Sabemos que todavía falta más para poder combatir el tema de seguridad, que sí es delicado en nuestro país, pero no estamos de brazos cruzados. Cuando la oposición comenta y dice que tenemos una estrategia de seguridad fallida, a mí me gustaría preguntarle a la secretaria, ¿y los gobernadores asisten a las mesas de trabajo? ¿Y los alcaldes están asistiendo y están coordinándose esos 3 niveles de gobierno? Porque vienen y dicen aquí que para el tema de seguridad no hay colores. Pero cuando son las mesas de trabajo en donde se supone que se tienen que coordinar esos 3 niveles de gobierno, resulta que no asisten, ni los gobernadores y mucho menos los alcaldes. Ojalá, secretaria, que nos puedas ayudar y nos puedas compartir los datos de quién sí asiste a esas mesas de trabajo y quién no está atendiendo el tema o la estrategia de seguridad que viene desde el gobierno, desde el Ejecutivo Federal, perdón. Y bueno, me gustaría hacerle una pregunta, mi tiempo es muy limitado. ¿Por qué seguir con la estrategia de abrazos, no balazos, si parece que no está dando resultados esperados? ¿Cuál es la diferencia entre la estrategia actual y la de gobiernos anteriores? Y para concluir, nada más, a mí me preocupa mucho que la oposición venga y se dé golpes de pecho, pero se olvidan de García Luna. ¿Dónde está García Luna? Estuvo en el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, estuvo en el periodo de Vicente Fox, estuvo en el gobierno de Peña Nieto y ahora ¿dónde está? Secretaria, me preocupa que todavía a estas alturas sigamos teniendo funcionarios que colaboraron con este personaje. Y le quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Qué medidas ha tomado para indagar si entre el personal aún hay gente ligada a García Luna? ¿Cuántos de esos funcionarios han sido denunciados o cesados? ¿Qué se ha hecho para limpiar de toda corrupción a esta dependencia? Es cuanto y queda atenta a las preguntas. Gracias. Gracias, diputada. Bernal Martínez, ahora a continuación tiene el uso de la voz por 5 minutos para dar contestación a la pregunta a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, licenciada Rosa Isela. Adelante, secretaria. Muchas gracias, diputada, por su pregunta.
Me quiero referir, por eso me puse de pie, efectivamente a lo que aquí han señalado varios oradores, legisladores, parlamentarios, y que es la política coloquialmente llamada abrazos no balazos. Llevamos ya varias administraciones que han intentado resolver el problema de inseguridad únicamente con el uso de la fuerza. La diferencia es que en esta administración estamos atacando las causas que generan la violencia. Sí es bueno aspirar a que en México haya abrazos y menos balazos, pero la responsabilidad es de todos y de todas. Aspiramos a una sociedad más fraterna, donde no haya disputas criminales, y la paz se construye con más abrazos, con más cordialidad, con más civilidad, con más hermandad. Abrazos, no balazos, es abrir el camino hacia la paz con un mejor camino, con una mejor ruta. Y como lo he dicho, nosotros no venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz. Abrazos, no balazos es actuar con inteligencia, no solo con fuerza. Abrazos, no balazos es trabajar juntos, coordinados. Abrazos, no balazos es resolver más casos para que no haya impunidad. El trabajo coordinado de la Secretaría de Seguridad con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la CONACE, las fiscalías estatales, las policías municipales, las policías estatales, ha permitido cumplimentar y ejecutar órdenes de aprehensión y mandamientos judiciales contra 545 objetivos. Estos objetivos son generadores de violencia en 2021. No me voy a referir, aquí está algunos de la lista que vienen. ¿Me pueden poner, por favor, la diapositiva? Mire, decirle, del cártel Jalisco Nueva Generación, se detuvo a Rosalinda N., esposa de Nemesio Rubén Ceguera Cervantes, alias El Mencho, y quien era su operadora financiera. También a Alma Patricia N., alias la comandante Patti, jefa de plaza en varios municipios de Veracruz, donde lideraba una célula dedicada a la extorsión y narcotráfico. A Eric, alias El Titino, a Salvador N., alias El Rex, líder en Hidalgo y Querétaro, a Martín N., alias El Marino, acusado de robo de hidrocarburos en el estado de Hidalgo. Del cártel de Sinaloa se detuvo a Armando N., alias El Inge, considerado el principal productor de fentanilo de este grupo delictivo. A Jesús El Uno, jefe de célula y quien participó en el homicidio de Luis Roberto Don Félix, candidato a regidor independiente en Tecate. A Alejandro, alias El Aguacate, quien era jefe de plaza en Baja California y generador de Tecate. Salvador, alias El Guachis, líder de una célula en Ensenada, Baja California, relacionada con actividades de narcotráfico. A Jesús N., alias El Chubeto, jefe de la célula delictiva Los Cazadores, quien operaba en la región de Atar, Sonora, traficante de drogas. A José Viviano, alias El Durango, El Tracas, quien era líder del grupo Delta en Los Cazadores. A Melquiades, alias El Chapo Calino, El 13, quien era lugarteniente y compartía el mando de plaza en la Sierra Sur de Chihuahua. Del cártel de Santa Rosa de Lima se logró la captura de Gustavo N., alias El Gus, quien fungía como jefe de plaza en Yuridia, Moroleón y Uriangato. De los Caballeros Templarios se detuvo a Rodolfo N., alias Don José, jefe regional de Cirándaro y Coyuca de Catalán, así como de Huetamo y San Lucas, Michoacán. De la familia michoacana se detuvo a Alejandro, jefe operativo en Metepec y Toluca, relacionado con homicidios y extorsiones. Del cártel del Golfo se detuvo a Evaristo N., alias El Vaquero, quien era el segundo al mando de esta organización delictiva en Matamoros, Tamaulipas. Del cártel del Noreste, Francisco de Jesús, alias El Huerco, quien era líder de la Tropa del Infierno, brazo armado de este cartel, responsable de diversos enfrentamientos con las Fuerzas Armadas del país. Del nuevo cártel de Juárez se logró la captura de Candelario
Hilario N., alias el Coma Santos, líder del célula de Nuevo Casas Grandes y Ascensión en Chihuahua; a Freddy N., alias el Tolteca, jefe de plaza en Guarichi e Ignacio Zaragoza en Chihuahua y responsable de la creación de la familia Levarón; a Uriel, alias el 18, también implicado en el mismo caso. Del grupo delictivo de los Viagras se logró la aprehensión de Jesús N., alias el Chuché, alias el 04, alias el Flaco, a Leonel, alias el Monkey, acusados de homicidio. De Guerreros Unidos se logró la captura de Esther N., alias la Patrona y líder del cártel, encargada de cooptar autoridades para proporcionar protección a miembros de la delincuencia organizada, ligados a Genaro García Luna, a Luis N., acusado de tortura. Solamente dimos un ejemplo y, como ven, tenemos resultados. Y muchos, y de eso hay más. Y les aclaro, la captura de generadores de violencia en este gobierno se distingue por el estricto apego a las órdenes judiciales y en un arduo trabajo de inteligencia y coordinación interinstitucional. Como lo he dicho antes, abrazos, no balazos, no significa que estamos cruzados de brazos. Bien, secretaria, gracias por su respuesta. En este orden de ideas, tiene el uso de la voz la diputada del Partido del Trabajo, Mari Carmen Bernal Martínez, hasta por 3 minutos para formular su réplica. Sea tan amable, diputada. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Quiero decirle a la secretaria que en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo coincidimos plenamente con la estrategia impulsada por parte de esta secretaría, pero sobre todo es una de las banderas de este gobierno y de esta cuarta transformación, atender los problemas desde la raíz. Coincido en que no es bueno atacar la violencia con más violencia, porque eso lo único que hace es incendiar los estados. Por eso, desde el PT respaldamos en esta ocasión y todos los años venideros desde donde esté la cuarta transformación esta estrategia. Y bueno, nada más quiero comentarle al compañero diputado de Acción Nacional, porque no me gustó cuando se refirió que no le gustaba ver a la secretaria cuidando las vacunas. 1000 veces prefiero ver a esta secretaría y a la titular cuidando al pueblo de México, y como tan despectivamente lo dijo, cuidando vacunas que cuidando delincuentes de cuello blanco que por mucho tiempo las administraciones anteriores estuvieron haciendo. Secretaria, nada más para finalizar y decirle: siga construyendo la paz, porque nosotros estamos seguros que para el 2024 veremos resultados más tangibles de esta nueva estrategia. Es cuanto y muchas gracias. Tiene el uso de la voz la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Valeria Santiago Barrientos, hasta por 3 minutos para formular pregunta. Con su venia, presidenta. Muchas gracias, secretaria. Como ya le dije anteriormente, celebro que se esté aquí manteniendo este diálogo con nosotros y me permito comentarle. La tala clandestina es uno de los delitos que ha crecido y que preocupa por la vinculación con el crimen organizado. Afortunadamente, en mayo de este año se iniciaron los trabajos para atender este tema y las reuniones llevadas a cabo permitieron generar la estrategia de atención a la tala clandestina en las entidades federativas con mayor índice de estos delitos. En este sentido, es de reconocer que si bien se está trabajando en una estrategia adicional a las acciones implementadas, como son el aseguramiento de camiones de carga con madera y la investigación de presuntos responsables, así como patrullajes y filtros carreteros, los esfuerzos han sido insuficientes para detener a quienes trafican con nuestros recursos naturales. Se habla también de un esfuerzo coordinado con la Semarnat y otras autoridades para llevar a cabo un proceso de ordenamiento ecológico territorial que permita la cero deforestación. Ante este escenario, quiero preguntarle, ¿qué acciones de forma coordinada está implementando y con qué autoridades? ¿Cómo se combate la tala ilegal de los grupos delincuenciales y qué logros ha tenido en áreas naturales protegidas?
por su respuesta. Muchas gracias. Gracias, diputada Valeria Santiago Barrientos, del Partido Verde Ecologista. Para dar contestación a la pregunta, tiene el uso de la voz la secretaria Rosa Isela Rodríguez, hasta por 5 minutos. Adelante, secretaria. Muchas gracias. Gracias, diputada Valeria Santiago, muchas gracias. En el combate a la tala clandestina, desde mayo de 2021, se reforzó esta estrategia de imbuir a los estados para que no quedara impune y no siguiera creciendo estas zonas en donde se realizan estos delitos. Ahí estamos trabajando los 3 órdenes de gobierno y también trabajamos con la Fiscalía General de la República y con los jueces federales para la debida judicialización de los delincuentes que se detienen por estos motivos. Y hay 6 estados prioritarios para la tala clandestina, para la tala ilegal. Estos son Campeche, Chiapas, Chihuahua, el Estado de México, Guerrero y Jalisco, para prevenir, perseguir y judicializar los casos de tala y deforestación. Entre los resultados están el aseguramiento de madera, de camiones de madera, la investigación y la judicialización que llevamos hasta el momento de responsables, de probables responsables de varias decenas que que ya tienen su orden de aprehensión o que incluso están en el reclusorio por este motivo. También hemos acelerado, reforzado los patrullajes y la presencia en las zonas y también se han realizado filtros carreteros para impedir que lleven la madera por las carreteras y por los caminos. La detención de dirigentes de los grupos delictivos, que son personas que no tienen ningún permiso, ninguna autorización para realizar la deforestación en nuestros bosques, y pues el tráfico de madera y de especies protegidas de árboles, que siempre ha preocupado mucho a su grupo político, a su grupo parlamentario. Ahí pues está trabajando con Semarnat y con autoridades estatales y también con pueblos originarios para iniciar el proceso de ordenamiento ecológico en algunos lugares que permita la cero deforestación. Ese es el principal objetivo de nuestra estrategia, y se están revisando denuncias administrativas, denuncias penales también, y la mitigación de daños ambientales, como ya sucedió, por ejemplo, con los gobernadores menonitas en el estado de Campeche, que sí llegamos a un acuerdo con ellos para detener esto, y también pues que si no cumplen con los compromisos, pues entrarán las personas que cometan este delito inmediatamente a los reclusorios. Estábamos haciendo el enfoque fundamental de contra la tala clandestina, también atiende a un enfoque social en beneficio del medio ambiente y también de los pobladores y de los defensores de los recursos naturales. Pero estamos a sus órdenes para seguir trabajando con ustedes en este tema. Gracias, secretaria Rosa Isela Rodríguez. Ahora, de nueva cuenta, tiene el uso de la palabra la diputada Valeria Santiago Barrientos para formular su réplica. Muchas gracias por sus respuestas, señora secretaria. Nos queda claro que durante este año de actividades, la dependencia a su cargo ha implementado importantes acciones para inhibir y, en su caso, atender los delitos que atentan en contra del patrimonio natural de las y los mexicanos, como es el caso de la tala ilegal. En este sentido, reconocemos los esfuerzos institucionales realizados mediante la Mesa para la Atención del Tema, Puntos Críticos de Tala Ilegal y Deforestación, la cual ha permitido generar la estrategia de atención a la tala clandestina
en las entidades federativas con mayor índice de estos delitos, como lo acaba de mencionar, como es el caso de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Jalisco. Es pertinente señalar nuestra convicción de que esta estrategia contribuirá a atender de forma integral los delitos ambientales que ocasionan la pérdida de cobertura forestal en nuestro territorio. Señora secretaria, debemos considerar que los recursos forestales con los cuales cuenta México son fundamentales para garantizar el derecho de la población a un medio ambiente sano, por lo cual las medidas para proteger los recursos naturales del país deben ser fortalecidas para hacer frente a los grupos de la delincuencia organizada que ven en la explotación ilegal de los mismos una fuente de ingresos para financiar sus actividades delictivas. En este sentido, como diputada integrante del Partido Verde Ecologista de México, quiero refrendar que seguiremos trabajando a favor de las mexicanas y de los mexicanos para generar las reformas que permitan a la institución a su cargo hacer frente a los grupos delincuenciales que atentan en contra de la población y los recursos naturales del país. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Valeria. Tiene el uso de la voz el diputado del Partido de la Revolución Institucional, Reynel Rodríguez Muñoz, hasta por 3 minutos para formular su pregunta. Muy buenas tardes, con su permiso, diputada presidenta. Adelante, legislador. Bienvenida, secretaria, licenciada Rosa Isela Rodríguez, con el permiso de todo el comité directivo. El inciso 2 del artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana debe proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales. Las y los diputados del PRI creemos que las adicciones a distintos estupefacientes representan una amenaza creciente, particularmente para las y los jóvenes de México. Según la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016-2017, la proporción de mexicanos que han consumido alguna droga, ya sea ilegal o médica sin prescripción, se duplicó al pasar del 5% en 2002 al 10.3% en el 2016. Considerando este alarmante incremento, el gobierno federal anunció su estrategia nacional contra las adicciones a inicios del 2019. Esta estrategia incluyó una campaña masiva de comunicación de distintos medios para alertar a los efectos de los estupefacientes, misma que continúa hasta el día de hoy. Estoy seguro que muchas y muchos de ustedes la han visto en televisión con el lema "En el mundo de las drogas no hay final feliz". En dicho evento del 2019, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Cuevas, también anunció que en la Estrategia Nacional contra las Adicciones de la colaboración de las Secretarías de Gobernación, Educación, Salud, Economía, Trabajo, Bienestar, así como el IMSS, el ISSSTE y también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En razón a esto, quiero comentarle a las y los diputados priistas, nosotros tenemos 2 preguntas para usted, secretaria Rodríguez. La primera es, ¿mediante qué mecanismos o acciones participa su secretaría en la Estrategia Nacional contra las Adicciones, que ya va para 3 años de existencia? Y la segunda pregunta sería, ¿qué piensa de aquellos colectivos como México Unido contra la Delincuencia que han señalado que la campaña de medios es estigmatizante, ya que tacha de criminales a millones de jóvenes por un consumo que, aunque debe prevenirse, no necesariamente los liga de forma directa con el crimen organizado?
Esta comisión queda atenta a sus respuestas, secretaria, y agradece de antemano sus aclaraciones e información adicional que pueda brindarnos. Es cuanto, diputada presidenta. Sí, diputado, gracias. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos para dar contestación a la pregunta la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Adelante, señora secretaria. Muchas gracias, diputado Reinel, muy amable por preocuparse por este fenómeno adictivo que afecta a tantos miles y miles de jóvenes en nuestro país. Sí, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participa en coordinación y colaboración con otros entes como la Secretaría de Salud, quien es la cabeza en la estrategia, para diagnosticar, visibilizar y prevenir, erradicar el consumo de sustancias psicoactivas. Las acciones de la Secretaría en el marco de esta estrategia nacional van dirigidas en varios ejes. Les menciono los más importantes. El que se refiere a trabajar en la formación de actores comunitarios para el diagnóstico e intervención de la violencia y el delito asociado al consumo de drogas. Nosotros también formamos parte con recursos, sobre todo del secretariado, para apoyar la estrategia, la campaña de prevención de las adicciones entre la población mexicana. Hemos firmado, por ejemplo, convenios con varias instancias educativas, por mencionarle un ejemplo, el CONALEP, para llevar programas de prevención y talleres y otro tipo de visitas y sobre la prevención de las drogas asociada a el consumo que produce violencia asociada al consumo de drogas. Un punto que nos preocupa y nos ocupa es erradicar los tratos crueles y las prácticas irregulares en los centros de tratamiento de adicciones. Para ello, junto con CONADIC y la COFEPRIS también, que estamos trabajando, hacemos visitas a estos lugares para desterrar de estos llamados anexos este tipo de prácticas, sobre todo en lo que tiene que ver con jóvenes y digamos, este tipo de tratos inhumanos que a veces se tienen. En ese sentido, por ejemplo, en este año hemos realizado 702 visitas a estos lugares precisamente para ver cómo es que están este tipo de lugares trabajando para prevenir las adicciones y evitar las violaciones a los derechos humanos. También hemos estado trabajando para prevenir el reclutamiento forzado de niñas y niños, adolescentes y jóvenes por el crimen organizado. En colaboración con las autoridades en los centros penitenciarios también hemos fortalecido todo el trabajo que tiene que ver con que los jóvenes que están en los centros penitenciarios se alejen de las drogas, del consumo de drogas, los jóvenes que están privados de su libertad y sobre todo en dos programas, el deporte y el impulso a los programas culturales. Decirles que estamos desarrollando y que los invitamos a participar, dado su interés, en el protocolo de actuación a elementos de instituciones policiales para la atención de personas jóvenes en consumo de sustancias psicoactivas, para brindar esa proximidad y atención a los jóvenes que son… En atención a esta pregunta, estamos convencidos también de pues actuar para educar a la juventud fuera del consumo de las drogas, con toda la prevención de estos casos. Yo no
tengo muchas cosas que decirle al respecto porque ese es el tema que ahorita nos tiene preocupados, pero me gustaría invitarlo a una sesión especial sobre el tema de la prevención de adicciones con el CONADIC y la COFEPRIS para ver todas las acciones que hacemos y si hay alguna zona en especial que les preocupe, podamos estarla trabajando. Con mucho gusto. Gracias, secretaria. De nueva cuenta, tiene uso de la voz del Partido Revolucionario Institucional el diputado Reinel Rodríguez Muñoz, hasta por 3 minutos. Sea tan amable, diputado. Muchas gracias, secretaria. Gracias, presidente. Insisto en la prevención, que es tan importante, y quiero comentarles que